Una novia blanca llega a territorio apache para un matrimonio arreglado. En su noche de bodas, susurra con deseo y miedo. Lo quiero todo. ¿Entrará? El alfa, mirándola con intensidad, responde. Tenemos toda la noche. Pero lo que comienza como un simple acuerdo se transforma en una historia de pasión, valentía y un amor que desafía todas las fronteras. ¿Podrá Elena encontrar su lugar en un mundo completamente nuevo? ¿Y qué secretos oculta Tokala detrás de esos ojos penetrantes? Ayúdanos a llegar a 350 likes en este video y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas? Queremos saber qué rincón del mundo está disfrutando de esta historia. El polvo del camino se levantaba en columnas doradas bajo el sol implacable de Arizona. Elena apretó las manos sobre su regazo, sintiendo como el corsé le oprimía las costillas con cada respiración. A través de la ventanilla del carruaje, el paisaje se extendía interminable. Rocas rojizas, cactus solitarios y un cielo tan amplio que parecía tragarse cualquier esperanza de retorno. Su padre había cerrado el trato 3 meses atrás, en un salón con olor a whisky y tabaco. Ella solo había escuchado fragmentos desde el pasillo. Tierras, protección, alianza. Palabras que sonaban nobles pero que en realidad significaban una cosa. Ella era moneda de cambio. Una novia blanca para un líder apache, un puente entre dos mundos que se miraban con desconfianza desde hacía generaciones. El carruaje se detuvo con un golpe seco. Elena sintió el estómago contraerse. No por miedo, exactamente, sino por esa mezcla extraña de curiosidad y rebeldía que siempre la había metido en problemas. Su institutriz le había advertido 1000 veces. Las señoritas no preguntan demasiado, no miran fijamente, no desafían. Pero Elena nunca había sido buena siguiendo reglas que no entendía. La puerta se abrió. El hombre que extendió la mano para ayudarla a bajar no era quien esperaba. Joven, rostro serio, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. No dijo nada, solo señaló hacia un grupo de tipis que se elevaban contra el horizonte como conos perfectos de piel curtida y pinturas geométricas. Elena caminó despacio, consciente de las miradas. Mujeres que trabajaban junto al fuego, niños que corrían entre las estructuras, hombres que afilaban herramientas o reparaban aparejos. Todos se detuvieron, todos observaron. Ella mantuvo la barbilla alta, aunque sentía que cada paso era evaluado, medido, juzgado. Y entonces lo vio. Tokala estaba de pie junto al tipi más grande del campamento, los brazos cruzados sobre un pecho que parecía tallado en piedra. Alto, mucho más de lo que había imaginado. Los músculos de sus hombros y brazos se marcaban bajo la piel bronceada con una definición que hablaba de años entrenando, cazando, luchando. Su cabello negro caía liso hasta la mitad de la espalda, decorado con pequeñas cuentas de hueso y plumas de águila. Un collar de garras de oso descansaba sobre su pecho. Los pantalones de cuero se ajustaban a piernas largas y musculosas, pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco, oscuros, intensos, imposibles de descifrar. No sonrió, no se movió. Solo la observó con una calma que resultaba más intimidante que cualquier gesto de agresión. Elena tragó saliva. Su institutriz le había enseñado a hacer una reverencia perfecta, pero algo en la forma en que Tokala la miraba le decía que eso sería un error, así que, en cambio, sostuvo su mirada. Solo un segundo. 2, 3. La comisura de los labios de él se elevó apenas, tan brevemente que podría haberlo imaginado. Hatun, el hombre que la había recibido, habló en apache. Tokala respondió sin apartar los ojos de Elena. Ella no entendió las palabras, pero sí el tono. Firme, definitivo, sin espacio para réplica. Hatun se volvió hacia ella. El alfa dice que descansarás. Mañana hablarán.
Elena asintió, aunque lo que realmente quería era preguntar, ¿hablar de qué? ¿Del trato? ¿De las expectativas? ¿De si ella tenía algo que decir en todo esto? Pero Tokala ya se había dado la vuelta, sus pasos largos llevándolo hacia el interior de su tipi. La conversación, al parecer, había terminado antes de comenzar. La llevaron a un tipi más pequeño, limpio y ordenado. Había pieles de búfalo en el suelo, una estructura baja que servía como cama, y un pequeño fuego en el centro que apenas chisporroteaba. Una mujer mayor, de rostro surcado por arrugas profundas como cañones, le trajo agua y carne seca. No habló, pero sus ojos eran amables. Elena se sentó sobre las pieles, sintiendo el cansancio del viaje como un peso en los huesos, pero el sueño no llegaba. En cambio, su mente no dejaba de regresar a esos ojos oscuros, a esa boca que no había sonreído, a esa presencia que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Se suponía que debía sentir miedo, tal vez resentimiento, pero lo que sentía era curiosidad, una chispa de algo que no sabía nombrar. Los días siguientes fueron una inmersión forzada en un mundo completamente ajeno. Elena observaba todo, cómo las mujeres trabajaban las pieles con herramientas de hueso, cómo los hombres preparaban sus caballos para la cacería, cómo los niños aprendían a disparar flechas con arcos pequeños, pero mortales. Intentó ayudar torpemente y más de una vez sus manos pálidas terminaron cortadas o quemadas. Las mujeres la miraban con una mezcla de lástima y diversión, pero nadie fue cruel. Tokala aparecía y desaparecía como una sombra. A veces lo veía a la distancia, entrenando con otros guerreros, sus movimientos fluidos y letales. Otras veces pasaba junto a ella sin más que una mirada breve, pero cada vez que lo hacía, Elena sentía un escalofrío que le recorría la columna. Él no le hablaba, no la buscaba, y eso extrañamente la irritaba más que si la hubiera ignorado por completo. Una tarde, mientras intentaba cargar agua desde el arroyo cercano, Elena resbaló en una roca mojada y cayó de rodillas. El agua se derramó, empapando su vestido. Se maldijo en voz baja, frustrada consigo misma, con la situación, con todo. Una sombra se proyectó sobre ella. Tokala estaba ahí, mirándola desde arriba. Sin decir nada, extendió una mano. Elena la miró, luego lo miró a él. Por un momento, consideró rechazarla, levantarse sola, demostrar que no necesitaba su ayuda. Pero había algo en sus ojos, una especie de paciencia tranquila, que la hizo cambiar de opinión. Tomó su mano. La fuerza con la que la levantó la sorprendió. Era como si no pesara nada, y cuando estuvo de pie, Tokala no soltó su mano de inmediato. La sostuvo un segundo más, sus dedos callosos pero cálidos contra su piel. «El agua es pesada», dijo él, en un inglés áspero pero claro. «No cargues sola». Elena parpadeó. Eran las primeras palabras que le dirigía directamente. «Puedo hacerlo. Puedes». Los ojos de Tokala recorrieron su rostro, deteniéndose brevemente en sus labios antes de volver a sus ojos. «Pero no necesitas». Antes de que pudiera responder, él ya se había alejado, dejándola con el corazón latiendo demasiado rápido y una sensación extraña en el estómago. Esa noche, Elena no pudo dormir. El aire dentro del tipi era sofocante, así que salió envuelta en una manta de lana. El campamento estaba en silencio, salvo por el crepitar ocasional de algún fuego moribundo y el ululato distante de un búho. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies la guiaran hacia el perímetro del campamento. Se detuvo junto a un peñasco alto, desde donde podía ver las estrellas sin obstrucciones. Eran tantas, tan brillantes, que le dolían los ojos. «No deberías estar sola aquí». Elena se giró bruscamente. Tokala emergió de las sombras, tan silencioso como siempre. Llevaba solo sus pantalones de cuero,
el torso desnudo brillando bajo la luz de la luna. Cada músculo de su abdomen y pecho estaba definido con una precisión casi irreal, como si un escultor hubiera trabajado sobre él con devoción obsesiva. ¿Por qué no? Elena levantó la barbilla, desafiante. ¿Hay peligro? Siempre hay peligro. Tokala se acercó despacio como si no quisiera asustarla. Coyotes, serpientes, hombres. ¿Y tú? ¿Eres un peligro? Tokala se detuvo a pocos pasos de ella. La miró de una forma que hizo que Elena sintiera calor en lugares que no debería. Depende. ¿De qué? De lo que busques. Elena abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Porque la verdad era que no sabía qué buscaba. Solo sabía que estar cerca de él hacía que su piel hormigueara, que su respiración se acelerara, que cada célula de su cuerpo estuviera consciente de su presencia. Tokala dio otro paso. Ahora estaban tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a humo y cuero y algo más, algo salvaje y masculino que le nublaba los sentidos. «Tu padre te entregó», dijo Tokala, su voz baja y ronca, «pero yo no tomo lo que no se me ofrece». Elena tragó saliva. «¿Y si yo ofrezco?» Los ojos de Tokala se oscurecieron. Entonces no habrá vuelta atrás. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado. Elena podía sentir su propio pulso latiendo en los oídos, en la garganta, en cada terminación nerviosa de su cuerpo. Pero antes de que pudiera responder, Tokala retrocedió. «Vuelve a tu tipi, es tarde». Y sin esperar respuesta, desapareció en la oscuridad, dejándola sola con un deseo que apenas comenzaba a entender. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Tokala seguía siendo distante, pero ahora Elena captaba los momentos en que él la observaba cuando creía que ella no miraba. Sentía su mirada sobre ella mientras trabajaba, mientras comía, mientras simplemente existía. Y cada vez que sus ojos se encontraban, el aire entre ellos crepitaba con algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Las mujeres del campamento comenzaron a preparar el tipi de Tokala para la ceremonia. Elena las observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo que le revolvía el estómago. Chayton, el chamán del campamento, le explicó en un inglés entrecortado que la unión sería sencilla. Un intercambio de palabras, un lazo de cuero atado alrededor de sus muñecas, y luego la noche. Elena no preguntó qué pasaría después. No necesitaba hacerlo. Ya lo sabía. La noche antes de la ceremonia, Elena estaba sentada junto al fuego de su tipi cuando Hatun apareció en la entrada. «El alfa quiere verte». El corazón de Elena dio un vuelco. Ahora. Tokala la esperaba junto al arroyo, lejos del campamento. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de plata sobre la superficie oscura. Él estaba de pie en la orilla, mirando hacia el horizonte. No se volvió cuando ella se acercó. «¿Querías verme?» Elena mantuvo la voz firme, aunque sentía las piernas temblar. Tokala finalmente la miró. Había algo diferente en su expresión, algo más vulnerable. «Mañana serás mi esposa». «Lo sé. ¿Es lo que quieres?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Importa lo que yo quiera?» «Para mí, sí». Elena lo estudió, buscando signos de engaño o manipulación, pero solo encontró sinceridad. «No me conoces. Te he observado». Tokala se acercó, sus pasos medidos y deliberados. «Eres curiosa, valiente, orgullosa. No te rindes fácilmente. ¿Y eso te gusta?» Una sonrisa pequeña, la primera real que ella había visto, curvó sus labios. «Me intriga». Elena sintió calor subir por su cuello. «Tú también me intrigas». «¿Solo intriga?» La pregunta colgó en el aire entre ellos, pesada con implicaciones.
Elena sabía que esta era su oportunidad de retroceder, de mantener las distancias, de proteger su corazón. Pero había pasado toda su vida siendo cuidadosa, siendo apropiada, siendo lo que otros esperaban que fuera. No, admitió en voz baja. No es solo intriga. Tokala cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Levantó una mano, rozando con los nudillos la línea de su mandíbula. El toque fue suave, casi reverente, pero Elena sintió como si la quemara. «Mañana», dijo él, su voz ronca, «serás mía, y yo seré tuyo. No habrá secretos entre nosotros, no habrá mentiras. ¿Lo entiendes?» Elena asintió, incapaz de hablar. «Bien». Tokala dejó caer la mano, pero no se alejó. «Porque cuando esa puerta se cierre detrás de nosotros, quiero que estés segura. Quiero que sepas lo que estás eligiendo». «¿Y qué estoy eligiendo?» Los ojos de Tokala brillaron con algo oscuro y promisorio. «Todo». La palabra resonó en los oídos de Elena durante toda la noche. «Todo». No sabía exactamente qué significaba, pero su cuerpo parecía entenderlo antes que su mente, y cuando finalmente logró dormirse, sus sueños estaban llenos de manos fuertes, de músculos definidos, de una voz ronca, susurrando promesas en su oído. La mañana de la ceremonia amaneció clara y luminosa. Las mujeres vinieron a ayudar a Elena a prepararse, vistiéndola con un vestido de piel de ciervo suave como la seda, decorado con cuentas de colores en patrones intrincados. Le trenzaron el cabello con tiras de cuero y pequeñas plumas. Cuando se miró en el pequeño espejo que le ofrecieron, apenas se reconoció. Ya no parecía la hija de un comerciante de Boston, parecía alguien más salvaje, alguien más libre. Tokala la esperaba en el centro del campamento, rodeado de su pueblo. Llevaba su mejor atuendo, pantalones de cuero con flecos, un chaleco ceremonial cubierto de símbolos sagrados, y su cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada de obsidiana. Pero lo que capturó la atención de Elena fueron sus ojos, fijos en ella, intensos, hambrientos. Chayton realizó la ceremonia en apache, sus palabras fluyendo como agua sobre piedras. Elena no entendió nada, pero sintió el peso de cada sílaba. Cuando el chamán ató sus muñecas con una tira de cuero ceremonial, sintió como si algo dentro de ella se asentara, como si una pieza que no sabía que faltaba finalmente encajara en su lugar. Tokala pronunció sus votos en inglés, solo para ella. «Te protegeré, te respetaré, te escucharé. Y cuando llegue la noche, te conoceré como nadie más lo ha hecho». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y cuando fue su turno de hablar, las palabras salieron sin pensarlo. «Te seguiré, te desafiaré, te sorprenderé, y cuando llegue la noche seré tuya completamente». El campamento estalló en celebración. Había comida, música, baile, pero Elena apenas era consciente de nada excepto del hombre a su lado, de cómo su mano envolvía la suya, de cómo sus dedos se entrelazaban como si hubieran nacido para hacerlo. Las horas pasaron en una nebulosa de sensaciones, el sabor de la carne asada, el sonido de los tambores, el calor del fuego. Pero todo el tiempo, Elena era consciente de la cuenta regresiva, de que con cada minuto que pasaba se acercaban más a la privacidad de su tipi, a la noche que Tokala había prometido. Cuando el sol finalmente se hundió detrás de las montañas y las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo, Tokala se levantó, extendió su mano hacia Elena, no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Elena tomó su mano, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el campamento podía escucharlo. Juntos caminaron hacia su futuro. La entrada del tipi se cerró detrás de ellos con un susurro suave, como si el mundo exterior hubiera decidido darles privacidad.
Elena se quedó de pie en el centro del espacio, sus ojos ajustándose a la luz tenue que provenía del fuego central. El interior estaba preparado con un cuidado que la sorprendió. Pieles de búfalo nuevas cubrían el suelo, pequeñas lámparas de aceite creaban sombras danzantes en las paredes de cuero, y había un aroma a salvia que flotaba en el aire, limpiando y calmando. Tocala se movió hacia el fuego, alimentándolo con leña seca hasta que las llamas cobraron vida, iluminando su perfil con un resplandor dorado. Elena lo observó, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se movían con precisión controlada. Estaba tan nervioso como ella, se dio cuenta. De alguna manera, eso la tranquilizó. ¿Tienes sed? La voz de Tocala rompió el silencio, grave y contenida. Elena asintió, aunque no estaba segura de que pudiera tragar nada. Él le ofreció una taza de barro llena de agua fresca. Sus dedos se rozaron cuando ella la tomó, y ese simple contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Bebió despacio, consciente de cómo él la observaba, no con lujuria descontrolada, como había temido, sino con algo más profundo. Interés genuino, curiosidad, como si ella fuera un misterio que estaba decidido a resolver. ¿Tienes miedo?, preguntó Tocala cuando ella terminó de beber. Elena consideró mentir, pero algo en la forma en que él la miraba le decía que no tenía sentido. Un poco. ¿De mí? De lo desconocido. Tocala asintió, como si eso tuviera sentido para él. Se acercó despacio, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Elena no se movió. Se quedó donde estaba, con la barbilla levantada, sosteniendo su mirada. Cuando Tocala estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, se detuvo. Levantó una mano, rozando con el dorso de los dedos su mejilla, su cuello, la línea de su clavícula. El toque era suave, exploratorio, como si estuviera memorizando cada contorno de su piel. «No hay prisa», dijo él, su voz apenas un murmullo. «Tenemos toda la noche». Elena cerró los ojos, dejándose sentir. El roce de sus dedos, el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, el sonido de su respiración mezclándose con la suya. Era abrumador y reconfortante al mismo tiempo. Tocala. Su nombre salió como un suspiro. Él se inclinó, su aliento cálido contra su oído. «Dime lo que quieres». La pregunta la desconcertó. Durante toda su vida, nadie le había preguntado eso. Le habían dicho qué hacer, cómo comportarse, qué era apropiado, pero nadie le había dado permiso para querer. «No lo sé», admitió. «Entonces aprenderemos juntos». Tocala se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. Había algo en su expresión que la desarmó completamente. Paciencia. No era solo deseo lo que veía en él, aunque definitivamente estaba ahí, ardiendo bajo la superficie como brasas al rojo vivo. Era respeto, consideración, la promesa silenciosa de que esta noche sería de ambos, no solo de él. Lentamente, sin romper el contacto visual, Tocala comenzó a desatar las correas de su chaleco ceremonial. Elena observó, hipnotizada, cómo la tela caía, revelando el torso que había visto antes, pero que ahora podía contemplar sin disculpas. Los músculos de su pecho y abdomen se marcaban con cada respiración, la piel bronceada brillando a la luz del fuego. Había cicatrices, algunas pequeñas, otras más largas, cada una contando una historia que ella quería conocer. «Tu turno», dijo Tocala, su voz ronca. Elena tragó saliva. Sus manos temblaban mientras las llevaba a los lazos que mantenían cerrado su vestido ceremonial. Los dedos torpes se enredaron en las tiras de cuero, y ella soltó una risa nerviosa, frustrada consigo misma. Tocala se acercó. «Déjame». Sus manos, tan grandes y fuertes, trabajaron los nudos con una delicadeza sorprendente. Elena sintió cada roce, cada tirón suave,
como si su piel estuviera conectada directamente a terminaciones nerviosas que nunca supo que tenía. Cuando el vestido finalmente se aflojó y comenzó a deslizarse por sus hombros, ella contuvo el aliento. Tokala se detuvo, sus ojos buscando los de ella. ¿Continúo? Elena asintió, incapaz de formar palabras. El vestido cayó al suelo con un susurro, dejándola solo con la delgada camisola de lino que había traído de Boston. A través de la tela casi transparente, podía sentir la intensidad de su mirada, cómo recorría cada curva, cada línea de su cuerpo. No con frialdad calculadora, sino con una admiración que la hizo sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. «Eres hermosa», dijo Tokala, y la forma en que lo dijo, como si fuera un hecho indiscutible, hizo que algo dentro de ella se derritiera. Elena levantó las manos, dudando solo un momento antes de colocarlas sobre su pecho. La piel bajo sus palmas era cálida, el corazón latiendo fuerte y constante. Exploró con curiosidad, trazando los contornos de sus músculos, las líneas de sus cicatrices, sintiendo cómo él se estremecía bajo su toque. Tokala cubrió sus manos con las suyas, manteniéndolas en su lugar. Elena. Su nombre sonó como una oración en sus labios. «Si quieres parar en cualquier momento, solo dilo. No quiero parar». La confesión salió antes de que pudiera pensarlo 2 veces, pero era verdad. Cada fibra de su ser estaba viva, consciente, deseando más de lo que ni siquiera sabía que existía. Tokala la guió suavemente hacia las pieles de búfalo, ambos descendiendo hasta quedar de rodillas frente a frente. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre ellos, creando un mundo privado donde solo existían ellos dos. Él tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas con una ternura que la hizo querer llorar. «Voy a besarte ahora», anunció, como si quisiera darle tiempo para prepararse. Elena cerró los ojos, inclinándose hacia él. El primer roce de sus labios fue suave, casi tímido. Un reconocimiento mutuo, una pregunta silenciosa. Pero cuando Elena suspiró contra su boca, algo cambió. Tokala profundizó el beso, su lengua trazando el contorno de sus labios antes de deslizarse dentro, explorando, reclamando. Elena respondió con igual fervor, sus manos enredándose en su cabello largo, tirando suavemente mientras se perdía en la sensación. No había nada delicado en este beso. Era hambre y necesidad, y todo lo que habían estado conteniendo durante días. Las manos de Tokala se movieron por su espalda, trazando la línea de su columna, apretando sus caderas contra las suyas. Elena podía sentir la evidencia de su deseo presionando contra ella, y en lugar de asustarla, la llenó de un poder embriagador. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Los labios de Elena se sentían hinchados, sensibles. Tokala la miraba con ojos oscurecidos por el deseo, pero también con una pregunta. ¿Continúo? Sí. La voz de Elena salió ronca, apenas reconocible. Sí, por favor. Las manos de Tokala encontraron el borde de su camisola, levantándola lentamente, dándole tiempo para detenerlo. Pero Elena levantó los brazos, ayudándolo a quitarla. La tela cayó junto al vestido, dejándola completamente expuesta bajo su mirada. Por un momento sintió el impulso de cubrirse, pero la forma en que Tokala la miraba, con reverencia casi religiosa, hizo que ese impulso desapareciera. Él extendió una mano, trazando el contorno de su cuello, bajando por su clavícula, rozando la curva de su pecho. El toque era ligero, exploratorio, y sin embargo encendía cada terminación nerviosa a su paso. «Perfecto», murmuró Tokala. «Eres perfecta». Elena tembló bajo su toque, su cuerpo respondiendo de formas que no entendía completamente. Cuando los dedos de Tokala rozaron su pezón, ella soltó un gemido involuntario que resonó en el espacio silencioso del tipi.
Tocala sonrió, una sonrisa lenta y satisfecha que le dijo que había notado su reacción. Repitió el gesto, esta vez con más firmeza, y Elena arqueó la espalda hacia él, buscando más contacto. Sensible, observó él, su voz espesa con satisfacción. Me gusta. Antes de que Elena pudiera responder, Tocala se inclinó, reemplazando sus dedos con su boca. El calor húmedo, la presión perfecta, la forma en que su lengua trazaba círculos, todo conspiraba para robarle el aliento. Elena enterró los dedos en su cabello, manteniéndolo en su lugar mientras olas de placer la recorrían. No sabía que su cuerpo podía sentir así, que cada toque podía amplificarse, que cada caricia podía construir algo más grande, más intenso. Era como si Tocala estuviera tocando un instrumento que nunca antes había sido afinado correctamente, y ahora, bajo sus manos expertas, finalmente producía música. Cuando Tocala finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban oscuros como la noche sin luna. «Túmbate», ordenó suavemente. Elena obedeció, recostándose sobre las suaves pieles de búfalo. Tocala se posicionó sobre ella, sosteniendo su peso con los brazos para no aplastarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera cada centímetro de su cuerpo contra el suyo. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. Elena, la forma en que dijo su nombre cargado de promesa y deseo, hizo que algo se retorciera en su bajo vientre. Voy a tocarte y quiero que me digas si algo no se siente bien. Ella asintió, incapaz de formar palabras coherentes. Las manos de Tocala comenzaron un recorrido metódico por su cuerpo, memorizando cada curva, cada plano, cada lugar que la hacía estremecerse. Cuando sus dedos trazaron la línea interna de su muslo, Elena jadeó, sus piernas abriéndose instintivamente. Tocala tomó eso como una invitación, su mano moviéndose más arriba, más cerca del centro de su calor. El primer roce fue ligero, exploratorio. Elena se tensó, no por miedo, sino por la intensidad pura de la sensación. Tocala se detuvo, su mano inmóvil esperando. Elena respiró profundo, forzándose a relajarse, y cuando lo hizo, él continuó. Sus dedos trazaron patrones que la volvían loca, construyendo un ritmo que tenía su cuerpo arqueándose contra su mano, buscando más. Elena no reconocía los sonidos que salían de su garganta, gemidos y suspiros que parecían tener vida propia. Pero no le importaba. En este momento, en este espacio, no había vergüenza, solo sensación. «Así», murmuró Tocala, su voz ronca contra su oído. «Déjate sentir, no contengas nada». Elena no estaba segura de que pudiera contener algo aunque quisiera. El placer se construía como una ola, creciendo más y más alto, amenazando con abrumarla completamente. Y justo cuando pensaba que no podía soportar más, Tocala cambió el ángulo, la presión, y Elena se rompió. El orgasmo la golpeó como un rayo, encendiendo cada nervio de su cuerpo. Gritó, sin importarle quién pudiera escucharla, arqueándose contra la mano de Tocala, mientras olas de placer la atravesaban. Él la sostuvo durante todo el proceso, murmurando palabras en apache que ella no entendía, pero que sonaban como alabanzas. Cuando finalmente volvió a la tierra, encontró a Tocala mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta de una forma completamente nueva. Pero no era una mala exposición, era liberadora. «Hermosa», dijo él de nuevo. «Ver tu placer es lo más hermoso que he visto». Elena levantó una mano temblorosa, tocando su rostro. «Quiero verte a ti también». Los ojos de Tocala se oscurecieron aún más. «¿Estás segura?» «Sí». Tocala se incorporó, sus manos moviéndose a los lazos de sus pantalones de cuero. Elena observó, su respiración acelerándose nuevamente mientras él se desnudaba completamente. Y cuando finalmente estuvo ante ella sin barreras, Elena
Tragó saliva. Había estado con caballos, había visto animales, había escuchado susurros entre mujeres, pero nada la había preparado para la realidad de un hombre completamente excitado, especialmente un hombre como Tocala, cuyo cuerpo parecía diseñado para la perfección. Vio la duda en sus ojos cuando ella no dijo nada de inmediato, así que reunió su coraje y extendió su mano, tocándolo con curiosidad. Tocala se estremeció bajo su toque, sus músculos tensándose, su respiración volviéndose irregular. Eso se siente. Elena buscó las palabras correctas. Intimidante. Tocala cubrió su mano con la suya, guiándola en un ritmo que lo hacía gruñir bajo en su garganta. Te prometo que seré cuidadoso, iré despacio, y si necesitas que pare, pararé. Elena lo miró a los ojos, viendo la verdad en ellos. Él lo decía en serio, y de alguna manera eso hizo que todo fuera más fácil. Se recostó nuevamente sobre las pieles, abriéndose a él de todas las formas posibles. Tocala se posicionó sobre ella, sosteniéndose sobre los antebrazos. Si duele demasiado, dímelo. Elena asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La primera presión la hizo contener el aliento. Era extraño, incómodo, demasiado. Pero Tocala se detuvo, dándole tiempo para adaptarse. Besó su frente, sus mejillas, sus labios, distrayéndola del malestar. Y cuando ella se relajó un poco, él continuó, avanzando centímetro a centímetro, permitiendo que su cuerpo se ajustara a la intrusión. Había dolor, sí, pero también había algo más. Una sensación de plenitud, de completitud, de que finalmente encajaban como dos piezas de un rompecabezas que habían estado esperando encontrarse. Cuando Tocala estuvo completamente dentro de ella, se detuvo, su respiración pesada contra su cuello. ¿Estás bien? Elena respiró profundo, evaluando. El dolor inicial estaba cediendo, siendo reemplazado por algo diferente. Algo que no era exactamente placer todavía, pero que prometía serlo. Estoy bien. Puedes moverte. Tocala comenzó con movimientos lentos, poco profundos, dándole tiempo para acostumbrarse. Y gradualmente, a medida que su cuerpo se ajustaba, el malestar se transformó en algo más, en un placer diferente al que había experimentado antes, más profundo, más conectado, como si cada embestida la atara más firmemente a él, no solo físicamente, sino en algún nivel fundamental que no tenía palabras. Tocala. Su nombre salió como un gemido cuando él cambió el ángulo, golpeando un lugar dentro de ella que hizo explotar estrellas detrás de sus párpados. Él gruñó, aumentando gradualmente el ritmo, respondiendo a los sonidos que ella hacía, a la forma en que su cuerpo se arqueaba contra el suyo. Sus embestidas se volvieron más profundas, más intensas, pero nunca perdieron ese borde de control, de consideración. Elena sintió la tensión construyéndose nuevamente, diferente esta vez, más grande. Enterró las uñas en su espalda, sus piernas envolviéndose alrededor de sus caderas, tomándolo más profundo. Tocala maldijo en apache, su control finalmente empezando a resquebrajarse. Elena. Su voz era casi irreconocible, ronca con necesidad. No puedo, no voy a durar. No pares. Elena lo miró a los ojos, queriendo ver cada emoción que cruzaba por su rostro. Por favor, no pares. Tocala embistió más profundo, más duro, y Elena se rompió nuevamente, su cuerpo contrayéndose alrededor de él, mientras el placer la inundaba. Sintió cuando Tocala la siguió, su cuerpo tensándose, un rugido gutural escapando de su garganta mientras encontraba su propia liberación. Se quedaron así por un momento, enredados, jadeantes, cubiertos de sudor. Luego Tocala se retiró cuidadosamente, acostándose a su lado y atrayéndola hacia su pecho.
Elena se acurrucó contra él, sintiendo su corazón latir bajo su oreja, en sincronía con el suyo. ¿Estás bien?, preguntó Tokala después de un largo silencio. Elena consideró la pregunta. Estaba adolorida, exhausta, completamente saciada. Más que bien. Sintió su sonrisa contra su cabello. Bien, porque todavía tenemos toda la noche. Y mientras el fuego crepitaba suavemente y el mundo exterior continuaba girando, Elena se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Elena despertó con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las costuras del tipi. Su cuerpo estaba adolorido, de formas que nunca había experimentado, pero era un dolor satisfactorio, un recordatorio físico de la noche que había compartido con Tokala. Se estiró lentamente, sintiendo músculos que no sabía que tenía protestar suavemente. Tokala ya estaba despierto, sentado junto al fuego avivado, observándola con esa intensidad característica que hacía que su pulso se acelerara. Llevaba solo sus pantalones de cuero, su torso desnudo bañado en la luz dorada de la mañana. Había algo diferente en la forma en que la miraba ahora, una posesión silenciosa que no era agresiva, sino protectora. «Buenos días», dijo Elena, su voz ronca por el uso de la noche anterior. Una sonrisa pequeña curvó los labios de Tokala. «Buenos días, esposa». La palabra la golpeó con un peso que no había anticipado. Esposa. Ya no era la hija de un comerciante de Boston. Era la esposa del Alfa Apache. El cambio parecía monumental y, sin embargo, extrañamente natural. Tokala se acercó, trayendo una taza de té de hierbas humeante. Elena se sentó, envolviendo las pieles de búfalo alrededor de su cuerpo desnudo, mientras aceptaba la bebida. Él se sentó a su lado, tan cerca que sus muslos se tocaban, y comenzó a trenzar su cabello con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus manos. «¿Siempre haces esto?», preguntó Elena, disfrutando de la sensación de sus dedos trabajando en su cabello. «Mi madre me enseñó», respondió Tokala. «Decía que cuidar del cabello de tu esposa es una forma de honrarla». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. Había asumido tantas cosas sobre esta vida, sobre este matrimonio. Había esperado dureza, distancia, tal vez incluso crueldad. En cambio, encontró consideración, respeto y una ternura que la desarmaba completamente. Cuando terminó de trenzar su cabello, Tokala se levantó. «Vístete, hay algo que quiero mostrarte». Elena obedeció, poniéndose el vestido de cuero que las mujeres le habían preparado. Era más práctico que su vestido de Boston, diseñado para moverse libremente, para vivir en este mundo áspero. Cuando salieron del tipi, el campamento ya estaba en plena actividad. Las mujeres preparaban el desayuno, los hombres revisaban sus armas y herramientas, los niños corrían entre las estructuras jugando. Pero todos se detuvieron cuando vieron salir a Tokala y Elena juntos. Las miradas eran curiosas, algunas amables, otras cautelosas. Elena sintió el peso de esa atención, la conciencia de que ahora era parte de este pueblo, para bien o para mal. Tokala la guió hacia el perímetro del campamento, donde los caballos pastaban en un corral improvisado. Eran animales hermosos, fuertes y bien cuidados. Tokala se detuvo frente a una yegua particularmente elegante, de color crema con una crin blanca como la nieve. «Es tuya», anunció, acariciando el cuello del animal. «Se llama Suyeta. Significa veloz como el viento». Elena extendió la mano con cuidado, dejando que la yegua oliera su olor antes de tocarla. «Mía, una esposa apache debe tener su propio caballo», explicó Tokala, «para que puedas ir donde quieras, cuando quieras. No eres mi prisionera, Elena, eres mi compañera». Las palabras resonaron profundamente en ella.
Había asumido que el matrimonio significaría confinamiento, control, pero Tocala le estaba ofreciendo libertad, confianza. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. Tocala tomó su mano, entrelazando sus dedos. Ven, hay más que quiero enseñarte. Pasaron la mañana recorriendo el territorio apache. Tocala le mostró los mejores lugares para recolectar plantas medicinales, las rutas que usaban los animales para llegar al agua, los puntos de observación desde donde podían ver millas en todas direcciones. Hablaba de su pueblo con un orgullo tranquilo, explicando las tradiciones, las estructuras sociales, las formas en que habían aprendido a sobrevivir en este paisaje implacable. Elena escuchaba fascinada, haciendo preguntas que Tocala respondía con paciencia. Podía sentir cómo, con cada hora que pasaban juntos, la brecha entre sus mundos se estrechaba un poco más. No era que ella se estuviera volviendo apache, ni que él se estuviera volviendo blanco. Era que estaban creando algo nuevo, un espacio donde ambos podían existir plenamente. Cuando regresaron al campamento a mediodía, encontraron a Hatun esperándolos con expresión seria. Habló rápidamente en apache, su tono urgente. Elena vio cómo el rostro de Tocala se endurecía, sus músculos tensándose. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo un nudo de preocupación en el estómago. Tocala la miró, y ella pudo ver la guerra interna en sus ojos. Finalmente, suspiró. «Hay problemas con los colonos del este. Han estado cruzando nuestras fronteras, cazando en nuestras tierras. Algunos de nuestros guerreros quieren confrontarlos. ¿Y tú? Yo quiero evitar el derramamiento de sangre si es posible, pero también debo proteger a mi pueblo». Tocó su mejilla, su pulgar trazando su pómulo. «Y ahora eso incluye protegerte a ti». Elena cubrió su mano con la suya. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a hablar con ellos, intentar llegar a un acuerdo». Su expresión se volvió más oscura. «Pero necesito que te quedes aquí, donde sé que estarás segura». Cada instinto en Elena le gritaba que protestara, que insistiera en ir con él, pero vio la preocupación genuina en sus ojos y entendió. No era que no confiara en ella, era que no podía concentrarse en la negociación si estaba preocupado por su seguridad. «Está bien», accedió, «pero prométeme que volverás». Tocala la besó profundamente, sin importarle quién los viera. «Siempre volveré a ti». Y entonces se fue, montando su caballo con un grupo de sus mejores guerreros. Elena los observó hasta que desaparecieron en la distancia, sintiendo un vacío en el pecho que no había esperado. Apenas había pasado un día desde que se habían unido, y ya la idea de estar sin él la inquietaba. Las mujeres del campamento notaron su malestar. Nadie dijo nada directamente, pero comenzaron a incluirla en sus actividades. Winona, la mujer mayor que la había ayudado el primer día, le enseñó a curtir pieles. Kimimela, una joven madre con un bebé en brazos, le mostró cómo preparar el pemmican, la carne seca mezclada con grasa y bayas que podía durar meses. Ayasha, una guerrera que llevaba cicatrices con orgullo, le enseñó algunos movimientos básicos de defensa. Elena se sumergió en el aprendizaje, agradecida por la distracción. Pero cada vez que escuchaba el sonido de cascos de caballos, su corazón se aceleraba, esperando ver a Tocala regresar. El sol se puso sin señales de él. Elena intentó comer, pero la comida se le atascaba en la garganta. Se retiró al tipi que ahora compartían, envolviéndose en las pieles que aún olían a él, intentando no imaginar todas las cosas que podrían salir mal. Estaba a punto de dormirse cuando escuchó movimiento afuera. Se incorporó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La entrada del tipi se abrió, y Tocala entró, vivo y entero, aunque claramente agotado. «Gracias a Dios», suspiró Elena corriendo hacia él. Tocala la atrapó en sus brazos, sosteniéndola con fuerza. «Te dije que volvería».
Elena se alejó lo suficiente para examinar su rostro, notando la tensión en su mandíbula, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. ¿Qué pasó? Tocala suspiró, guiándola para sentarse junto al fuego. Llegamos a un acuerdo temporal. Los colonos respetarán nuestras fronteras de caza durante la temporada de invierno a cambio de acceso a nuestro río durante los meses secos. Eso es bueno. Es lo mejor que podíamos esperar sin violencia. Tocala frotó su rostro con ambas manos, pero algunos de mis guerreros no están contentos. Creen que estoy siendo débil, que debería expulsarlos por la fuerza. Elena tomó sus manos, atrayendo su atención. ¿Tú crees que tomaste la decisión correcta? Tocala la miró, y ella vio la vulnerabilidad en sus ojos. Creo que tomé la decisión que me permite dormir en paz, que me permite volver a casa contigo en lugar de volver con sangre en mis manos. Entonces, fue la decisión correcta. De Tocala cerró los ojos, presionando su frente contra la de ella. No todos piensan como tú. Hay tensión. Algunos de los guerreros más jóvenes cuestionan mi liderazgo. Elena sintió un escalofrío de inquietud. ¿Qué significa eso? Significa que tendré que probar que no he perdido mi filo. Tocala se apartó, su expresión endureciéndose. Mañana habrá una competencia. Tiro con arco, lucha, equitación, una forma tradicional de resolver disputas de liderazgo sin derramamiento de sangre real. Y si pierdes, no voy a perder. Había una certeza absoluta en su voz que debería haberla tranquilizado, pero Elena todavía sentía preocupación royéndole el estómago. Esa noche hicieron el amor de nuevo, pero había algo diferente en la forma en que Tocala la tocaba. Una intensidad, una necesidad de afirmarse a sí mismo. Elena respondió con igual fervor, ofreciéndole todo lo que tenía, queriendo ser su refugio, su consuelo, su razón para pelear. Cuando terminaron, ambos jadeantes y saciados, Elena trazó las líneas de su rostro en la oscuridad. «Te amo», susurró las palabras antes de poder detenerlas. Tocala se congeló, sus ojos buscando los de ella en la penumbra. «¿Lo dices en serio?» «Sí». Elena no vaciló. «Sé que es rápido, que apenas nos conocemos, pero es verdad. Te amo». Tocala la besó con una ternura que la deshizo. Elena pronunció su nombre como una bendición. Llevaba toda mi vida esperando escuchar esas palabras de la persona correcta, y tú eres la persona correcta. Tú también me amas. Desde el momento en que sostuviste mi mirada ese primer día sin bajar los ojos. Eres valiente y curiosa y completamente tuya. ¿Cómo podría no amarte? Elena se acurrucó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía bajo su oído. Amor. No había planeado enamorarse. Había asumido que este sería un matrimonio de conveniencia, quizás con respeto mutuo si tenía suerte. Pero amor, amor real y profundo, no había estado en el plan, y sin embargo, aquí estaba. La mañana de la competencia amaneció clara y fría. El campamento entero se reunió en el área de entrenamiento, formando un círculo alrededor del espacio donde se llevarían a cabo las pruebas. Elena se sentó junto a las otras mujeres, pero podía sentir las miradas, algunas curiosas, otras hostiles. Tocala se presentó vestido solo con sus pantalones de cuero y mocasines, su torso desnudo brillando con aceite que resaltaba cada músculo, cada línea de su cuerpo impresionante. Elena sintió un tirón de deseo mezclado con orgullo. Este era su esposo, su compañero, y estaba a punto de demostrar por qué merecía liderar. Su principal retador era Ahiga, un guerrero joven con músculos igualmente impresionantes y una expresión de determinación feroz. Era claro que no estaba simplemente compitiendo, estaba tratando de probar un punto. La primera prueba fue tiro con arco.
Los blancos se colocaron a distancias cada vez mayores. Ahiga disparó primero, sus flechas encontrando el centro con precisión impresionante. La multitud murmuró su aprobación. Tokala tomó su turno. Sus movimientos eran fluidos, casi perezosos en su confianza. Cada flecha se hundió en el centro exacto del blanco, tan cerca de las de Ahiga que era imposible distinguir cuál era superior. Empate. La siguiente prueba fue equitación. Los guerreros debían montar a caballo sin silla, realizar una serie de maniobras complicadas y disparar flechas a blancos en movimiento. Ahiga fue primero nuevamente. Su desempeño impresionante, controlando su caballo con solo sus piernas mientras disparaba con precisión mortal. Cuando fue el turno de Tokala, Helena contuvo el aliento. Él montó con una gracia que parecía sobrenatural, su cuerpo moviéndose en perfecta sincronía con el caballo. Cada disparo encontró su marca, cada maniobra ejecutada con precisión perfecta. Cuando terminó, incluso aquellos que habían venido a ver su fracaso no pudieron evitar admirar su habilidad. Empate nuevamente. La prueba final era lucha cuerpo a cuerpo. El primero en someter al oponente sería el ganador. Los dos hombres se enfrentaron en el centro del círculo, sus cuerpos tensos, listos para explotar en acción. Cuando comenzó la lucha, fue brutal. No había reglas más allá de no matar. Golpes, agarres, derribos, todo estaba permitido. Ahiga era joven y rápido, pero Tokala tenía experiencia. Cada movimiento de Tokala era calculado, conservando energía, esperando el momento perfecto. Helena observaba con el corazón en la garganta, cada golpe que Tokala recibía, haciéndola estremecer. La lucha duró lo que pareció una eternidad. Ambos hombres sangraban, jadeaban, sus cuerpos cubiertos de polvo y sudor. Pero finalmente Tokala vio su apertura. Con un movimiento tan rápido que Helena casi lo perdió, giró detrás de Ahiga, trabó sus brazos y lo derribó. En segundos tenía al guerrero más joven en una llave de la que no podía escapar. «Cedo», jadeó Ahiga finalmente, su orgullo herido, pero su respeto ganado. Tokala lo liberó inmediatamente, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse. El gesto fue reconocido, admirado. Ahiga tomó su mano, y cuando se pusieron de pie, ambos hombres se abrazaron brevemente en un gesto de respeto mutuo. El campamento estalló en celebración. Tokala había defendido su posición, pero más importante, había demostrado que la fuerza no estaba reñida con la compasión, que el liderazgo no significaba dominar por el miedo. Helena corrió hacia él en cuanto pudo, sin importarle el decoro. Tokala la atrapó, levantándola del suelo y girando con ella, su risa profunda resonando contra su oído. «Te dije que no perdería», murmuró contra su cabello. «Nunca dudé de ti». Helena se apartó para mirarlo a los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti». Esa noche, el campamento celebró con comida, música y historias. Helena se sentó junto a Tokala, su mano entrelazada con la suya, sintiéndose más en casa de lo que nunca se había sentido en Boston. Las mujeres que habían sido cautelosas ahora le sonreían. Los hombres que habían sido distantes ahora asentían con respeto. Los niños corrían alrededor, jugando, sin las tensiones que habían marcado los días anteriores. Winona se acercó a Helena cuando Tokala estaba ocupado hablando con los ancianos. La mujer mayor estudió el rostro de Helena con ojos que habían visto mucho. «Eres buena para él», dijo finalmente en su inglés entrecortado. «Hace que recuerde que la fuerza y el corazón pueden existir juntos». Helena sintió lágrimas picar sus ojos. «Él es bueno para mí también». Winona asintió, satisfecha. «Entonces será un buen matrimonio». Hizo una pausa, luego agregó con una pequeña sonrisa. «Y pronto, tal vez, habrá pequeños corriendo con su fuerza y tu curiosidad».
La idea de tener hijos con Tocala no la había asustado tanto como debería. En cambio, sintió una calidez expandirse en su pecho, una anticipación por un futuro que apenas comenzaba a imaginar. Cuando finalmente regresaron a su tipi esa noche, exhaustos pero satisfechos, Elena se acurrucó contra Tocala, escuchando el latido constante de su corazón. «¿En qué piensas?», preguntó él, sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. «En el futuro, en nuestra familia, en cómo algo que comenzó como un trato comercial se convirtió en esto». Tocala la apretó más cerca. «El destino funciona de formas misteriosas. Tal vez estábamos destinados a encontrarnos, sin importar las circunstancias. ¿Crees en el destino?». «Creo en que algunas almas están destinadas a encontrarse, y cuando lo hacen, el universo entero conspira para mantenerlas juntas». Elena sonrió contra su pecho. Eso es sorprendentemente romántico viniendo de un guerrero feroz. Sintió su risa resonar a través de su cuerpo. «Incluso los guerreros feroces tienen corazones, Elena. Solo necesitan a la persona correcta para verlos. Entonces soy afortunada de ser esa persona». «No». Tocala besó la parte superior de su cabeza. «Yo soy el afortunado». Y mientras se quedaban dormidos, entrelazados y completos, Elena supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No a pesar de las circunstancias que la habían traído aquí, sino a causa de ellas. Porque a veces los mejores destinos son aquellos que nunca planeamos. Los meses que siguieron a la competencia trajeron una transformación que Elena nunca había anticipado. El otoño pintó el paisaje de Arizona en tonos dorados y rojos, y con cada día que pasaba, ella se hundía más profundamente en la vida apache. Ya no era la novia blanca, observada con curiosidad y cautela. Se había convertido en parte del tejido del campamento, una hebra nueva pero firmemente entrelazada. Las mañanas comenzaban temprano. Elena había aprendido a despertar con el primer canto de los pájaros, cuando el aire todavía llevaba el frescor de la noche. A menudo encontraba a Tocala ya despierto, observándola con esa intensidad que todavía hacía que su pulso se acelerara. Sus mañanas siempre comenzaban de la misma manera, con un beso profundo que prometía más para después, seguido de las rutinas diarias que mantenían al campamento funcionando. Elena había dejado de usar sus vestidos de Boston hacía semanas. Ahora vestía la ropa apache que las mujeres le habían confeccionado, vestidos de piel de ciervo suave, decorados con cuentas y bordados que contaban historias en patrones geométricos. Su cabello, que antes mantenía recogido en moños elaborados, ahora caía en trenzas prácticas adornadas con plumas y pequeñas piedras turquesas que Tocala le traía de sus viajes de caza. Pero el cambio más profundo no era físico. Era la forma en que veía el mundo. Boston había sido estructurado, predecible, lleno de reglas no escritas sobre cómo una mujer debía comportarse, pensar, existir. Aquí, aunque había tradiciones y costumbres, también había libertad. Las mujeres apache eran valoradas no solo por su apariencia o su capacidad de complacer, sino por sus habilidades, su sabiduría, su fuerza. Winona se había convertido en algo parecido a una madre para Elena. La anciana pasaba horas enseñándole sobre plantas medicinales, mostrándole cuáles podían curar y cuáles podían matar. Elena aprendió a preparar cataplasmas para heridas, tés para fiebres, ungüentos para dolores. Cuando un niño se cayó de un caballo y se rompió el brazo, Elena ayudó a entablillarlo, sus manos ahora callosas y seguras, donde antes habían sido suaves e inseguras. Ayasha, la guerrera, le había enseñado a defenderse. No era que Tocala esperara que Elena luchara, pero sí quería que pudiera protegerse si era necesario.
Las lecciones eran duras, dejando a Elena con moretones y músculos adoloridos, pero también con una confianza que nunca había tenido. Aprendió a empuñar un cuchillo, a encontrar los puntos vulnerables de un atacante, a usar el peso de su oponente contra él. Pero fue Kimi Mela quien le enseñó las lecciones más dulces. La joven madre, ahora con un segundo bebé en camino, compartió los secretos de la maternidad apache. Cómo llevar a un bebé de forma segura mientras se trabajaba, cómo leer los diferentes llantos, cómo nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu de un niño. Elena absorbía cada palabra, sabiendo que pronto podría necesitar esa sabiduría, porque su propio cuerpo le había estado diciendo algo durante las últimas semanas. Los cambios eran sutiles al principio, una sensibilidad en los pechos, un cansancio que no podía atribuir al trabajo físico, náuseas matutinas que llegaban y se iban. Winona lo había notado antes de que Elena lo admitiera en voz alta, sus ojos antiguos viendo lo que Elena apenas se atrevía a esperar. «Estás embarazada», había dicho Winona una mañana, no como pregunta, sino como declaración. Elena había tocado su vientre todavía plano, sintiendo una mezcla de terror y alegría. «¿Cómo lo sabes?» «He visto suficientes mujeres embarazadas para reconocer las señales, y tu piel tiene ese brillo». Winona había sonreído, sus arrugas profundizándose con placer genuino. «El alfa estará complacido». Pero Elena no le había dicho a Tokala todavía, no porque tuviera miedo de su reacción, sino porque quería estar absolutamente segura, quería encontrar el momento perfecto, y también, si era honesta consigo misma, porque una vez que se lo dijera, todo cambiaría. Ya no serían solo ellos dos, explorando este nuevo mundo juntos, serían una familia. El momento perfecto llegó una tarde cuando Tokala regresó de una cacería particularmente exitosa. El ciervo que había traído alimentaría al campamento durante días, y el orgullo en su rostro, cuando los niños corrieron a saludarlo, hizo que el corazón de Elena se hinchara. Este hombre, este guerrero feroz que podía derrotar enemigos y negociar tratados, también tenía una ternura infinita para los vulnerables. Esa noche, después de que la carne se había compartido y las historias se habían contado, Elena llevó a Tokala al lugar donde se habían parado esa primera noche juntos, junto al peñasco que miraba hacia las estrellas. La luna estaba creciente, arrojando suficiente luz para que pudieran verse claramente. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. Tokala se tensó de inmediato, su instinto de guerrero alertándolo ante un posible problema. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien». Elena tomó sus manos colocándolas sobre su vientre. «Tokala, voy a tener un bebé, nuestro bebé». Por un momento, Tokala no reaccionó. Se quedó completamente inmóvil, sus manos cálidas contra su estómago, sus ojos fijos en los de ella. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse, creciendo hasta iluminar su rostro entero de una forma que Elena nunca había visto. «¿Un bebé?» Su voz era apenas un susurro, llena de asombro. «¿Estás segura?» «Winona está segura. ¿Y mi cuerpo?» «Sí, estoy segura». Tokala cayó de rodillas frente a ella, presionando su frente contra su vientre. Elena sintió el estremecimiento que lo recorrió, y cuando levantó la cabeza, vio lágrimas brillando en sus ojos. «Elena», pronunció su nombre como una plegaria. «Me has dado tantas cosas, tu confianza, tu amor, tu valentía, y ahora esto, un hijo, o una hija», agregó Elena con una sonrisa, «o una hija». Tokala se puso de pie, tomando su rostro entre sus manos. «No importa, será fuerte, será valiente, será amado, porque tiene a ti como madre, y a ti como padre,
Tocala la besó entonces, profundamente, vertiendo toda su alegría y amor en ese contacto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo, abrumados por la enormidad de este nuevo capítulo en sus vidas. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles. Tocala se volvió aún más protector, si eso era posible. Se aseguraba de que Elena comiera suficiente, de que descansara cuando necesitaba, de que no hiciera trabajos demasiado pesados. Elena lo encontraba adorable y exasperante al mismo tiempo, pero no podía negar que su preocupación la hacía sentir profundamente amada. El vientre de Elena comenzó a redondearse, una curva pequeña pero visible que se hacía más prominente con cada semana que pasaba. Las mujeres del campamento la rodeaban con un círculo de apoyo, compartiendo sus propias experiencias, ofreciendo consejos y consuelo. Quimimela le tejió una manta para el bebé, suave y cálida, decorada con símbolos de protección. Ayasha talló un sonajero de madera, afirmando que su hijo o hija necesitaría algo para sacudir cuando quisiera atención. Pero no todo era paz y felicidad. La tensión con los colonos había aumentado nuevamente. Más familias blancas llegaban cada mes, presionando más profundamente en territorio apache, ignorando los acuerdos que Tocala había negociado. Había incidentes, ganado robado, tierras de caza invadidas, insultos gritados a través de fronteras que se volvían más borrosas cada día. Tocala pasaba más tiempo con los ancianos y los jefes de guerra, discutiendo opciones, evaluando amenazas. Elena veía la tensión en sus hombros, las líneas de preocupación que se profundizaban alrededor de sus ojos. Una noche, después de una reunión particularmente larga, lo encontró de pie afuera de su tipi, mirando hacia la oscuridad. «Háblame», dijo Elena suavemente tomando su mano. Tocala suspiró, sus hombros cayendo. «Algunos de los guerreros quieren atacar a los colonos, expulsarlos por la fuerza. Dicen que la negociación solo nos hace parecer débiles. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero proteger a mi pueblo. Quiero asegurarme de que nuestro hijo crezca en un mundo donde sea seguro ser apache». Tocala se volvió hacia ella, su rostro atormentado. «Pero también sé que más violencia solo traerá más soldados, más conflicto. Es un círculo que no puedo romper». Elena apretó su mano. «¿Y si hubiera otra opción?» «¿Cuál? ¿Y si pudieras usar mi conexión con los colonos? Mi padre tiene influencia. Tal vez podría ayudar a establecer negociaciones formales, algo más permanente que acuerdos verbales». Tocala la miró, sorpresa y esperanza, mezclándose en su expresión. «¿Harías eso? ¿Tu padre te escucharía?» «No lo sé, pero tengo que intentarlo». Elena tocó su vientre, sintiendo el pequeño revoloteo de movimiento que había comenzado hace unos días. «Por nuestro bebé, por nuestro pueblo, por todos nosotros». La carta que Elena escribió a su padre fue la más difícil de su vida. Tuvo que encontrar un equilibrio entre respetar su educación en Boston y honrar la vida que había elegido aquí. Tuvo que ser diplomática pero firme, clara pero compasiva. Cuando finalmente la terminó, Hatun la llevó a la estación de diligencias más cercana con instrucciones de asegurarse de que fuera enviada. Pasaron semanas antes de que llegara una respuesta. Cuando lo hizo, fue transportada por un mensajero a caballo que parecía nervioso de estar tan profundo en territorio apache. La carta era gruesa, y Elena la sostuvo con manos temblorosas antes de abrirla. Su padre respondía en un tono que era parte alivio, parte reproches, parte curiosidad genuina. Estaba vivo, estaba segura. Y aparentemente había encontrado alguna forma de felicidad en una situación que él nunca había anticipado. Y sí, estaría dispuesto a usar sus conexiones para facilitar negociaciones más formales. Pero quería ver a su hija, asegurarse de que realmente estaba bien. «Quiere visitarme», dijo Elena, pasándole la carta a Tocala.
Tocala la leyó cuidadosamente, su expresión ilegible. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado. «¿Qué quieres hacer? Quiero que venga, quiero que vea que soy feliz, que esto no es lo que él temía». Elena tocó su vientre. «Y quiero que conozca a su nieto o nieta cuando llegue». Tocala asintió lentamente. «Entonces lo invitaremos, pero bajo nuestros términos, en nuestro territorio. Y si trata de llevarte, si trata de convencerte de irte». Su voz se endureció. «No lo permitiré. No querrá irme». Elena tomó su rostro entre sus manos. «Esta es mi casa ahora. Tú eres mi hogar». La visita de su padre se arregló para 2 meses después, dándole tiempo para preparar el viaje. Durante esas semanas, Elena trabajó con Tocala para preparar argumentos, datos, evidencia que pudiera respaldar su caso para un tratado formal. Mapearon territorios, documentaron recursos, crearon propuestas que beneficiarían a ambos lados. Pero también prepararon el campamento. Querían mostrar a los colonos, a través del padre de Elena, que los apache no eran salvajes, sin ley. Eran un pueblo con una cultura rica, tradiciones profundas y un derecho legítimo a estas tierras. Cuando su padre finalmente llegó, escoltado por guardias nerviosos y luciendo fuera de lugar en su traje de Boston, Elena estaba lista. Se paró junto a Tocala en el centro del campamento, su vientre ahora pronunciadamente redondo, su mano firmemente en la de su esposo. «Papá», saludó, su voz firme. Su padre se bajó del carruaje, sus ojos barriendo el campamento antes de posarse en ella. Elena vio el shock en su rostro mientras tomaba su apariencia. La ropa apache, el cabello trenzado, la confianza en su postura que nunca había tenido en Boston. Y sobre todo, el vientre redondeado que anunciaba el próximo nieto que nunca había planeado tener. «Elena», su voz se quebró ligeramente. «Te ves diferente». «Me veo feliz», corrigió ella. «Papá, este es mi esposo, Tocala, y este», tocó su vientre, «es tu nieto o nieta». Siguió un momento incómodo de silencio. Luego, para sorpresa de Elena, su padre extendió la mano hacia Tocala. «Señor Tocala, gracias por cuidar de mi hija». Tocala aceptó el apretón de manos, su agarre firme. «Elena se cuida sola. Yo solo tengo el honor de estar a su lado». Los días siguientes fueron una danza delicada de diplomacia e intercambio cultural. El padre de Elena observó las operaciones diarias del campamento, participó en comidas comunales, escuchó historias contadas alrededor del fuego. Elena vio cómo sus prejuicios se erosionaban lentamente, reemplazados por una comprensión reluctante y luego un respeto genuino. Las negociaciones fueron tensas pero productivas. Con el padre de Elena actuando como mediador y su posición dándole credibilidad con ambos lados, lograron lo que había parecido imposible, un tratado formal que delineaba fronteras claras, establecía reglas para el comercio y la interacción, y creaba un sistema para resolver disputas sin violencia. No era perfecto. Nunca podría serlo cuando 2 culturas tan diferentes estaban tratando de compartir espacio. Pero era un comienzo, una base sobre la cual construir algo mejor. La noche antes de que su padre se fuera, Elena caminó con él hacia el perímetro del campamento, donde podían hablar en privado. «No es la vida que imaginé para ti», admitió su padre finalmente. «No», accedió Elena. «Es mejor». Él la miró. Realmente la miró, tal vez por primera vez en años. «¿Estás feliz? ¿Verdaderamente feliz?» «Lo estoy». «¿Y él? Tocala, ¿te trata bien?» Elena sonrió pensando en 1000 momentos pequeños. Cómo Tocala trenzaba su cabello cada mañana. Cómo susurraba palabras de amor contra su vientre redondeado por la noche. Cómo la miraba, como si ella fuera lo más precioso en su mundo. «Me trata como si fuera un milagro, como si no pudiera creer su suerte de haberme encontrado». Su padre asintió,
sus ojos húmedos. Entonces supongo que hice algo bien, incluso si fue por accidente. Lo hiciste, aseguró Elena. Me trajiste aquí, donde se suponía que debía estar. Al día siguiente, cuando el carruaje de su padre se alejó, Elena no sintió tristeza. Sintió cierre, un capítulo cerrado, otro comenzando. Se volvió para encontrar a Tokala esperándola, como siempre, sólido y constante y suyo. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy perfecta. Elena tomó su mano, colocándola sobre su vientre donde su bebé rodaba y pateaba. Cada vez más activo. Estamos perfectos. El invierno llegó suave ese año, como si la tierra misma celebrara la paz que habían logrado. Elena pasó los meses finales de su embarazo preparándose, ayudada por las mujeres del campamento. Tokala construyó una cuna con sus propias manos, tallando símbolos de protección en la madera mientras susurraba bendiciones en apache. Cuando finalmente llegó el momento, Elena dio a luz con Winona y Quimimela a su lado, sus manos expertas guiándola a través del dolor transformador del parto. Y cuando escuchó el primer grito de su bebé, fuerte y saludable, sintió algo dentro de ella asentarse definitivamente en su lugar. Un hijo, anunció Winona, colocando al bebé envuelto en los brazos de Elena. Un hijo fuerte para un padre fuerte. Elena miró el rostro diminuto de su hijo, viendo reflejos de Tokala en sus rasgos. Pero cuando el bebé abrió los ojos, vio sus propios ojos verdes mirándola, una combinación perfecta de ambos mundos. Tokala entró entonces, y Elena nunca olvidaría la expresión en su rostro cuando vio a su hijo por primera vez. Asombro puro, amor abrumador, y algo parecido a temor reverente. Se arrodilló junto a la cama, sus dedos rozando suavemente la mejilla del bebé. «Es perfecto», susurró. «Es absolutamente perfecto». «Como su padre», respondió Elena con una sonrisa cansada. «Como su madre», corrigió Tokala, besando su frente. Nombraron al bebé Tuwa, que significa tierra en apache, un recordatorio de que era el puente entre dos mundos, arraigado en ambos. Y mientras Elena lo amamantaba por primera vez, con Tokala sentado a su lado acariciando su cabello, supo que habían creado algo extraordinario. No era solo un bebé, era una promesa de que el amor podía trascender las diferencias, que la comprensión podía reemplazar el miedo, que dos personas de mundos completamente diferentes podían encontrarse y crear algo hermoso juntos. Los meses se convirtieron en años. Tuwa creció fuerte y curioso, hablando tanto inglés como apache, aprendiendo las costumbres de ambas culturas. El tratado se mantuvo, no sin desafíos, pero Elena y Tokala continuaron siendo puentes, mediadores, ejemplos vivos de que la coexistencia era posible. Elena nunca regresó a Boston, no porque no pudiera, sino porque no quería. Había encontrado su lugar en el mundo, no en los salones elegantes donde había sido criada, sino en los espacios abiertos de Arizona, con un pueblo que la había aceptado completamente y un hombre que la amaba sin reservas. A veces, en las noches tranquilas, cuando Tuwa dormía y el campamento estaba en silencio, Elena se acostaba en los brazos de Tokala y reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había emprendido. Desde aquella hija obediente de un comerciante de Boston hasta esta mujer fuerte, segura, profundamente amada. «¿En qué piensas?», preguntaba Tokala invariablemente, siempre sintonizado con sus estados de ánimo. «En cómo un trato comercial se convirtió en el amor de mi vida», respondía ella. «No fue el trato», corregía Tokala, besando su cabello. «Era el destino, siempre fue el destino». Y Elena, quien había llegado aquí creyendo que su vida había terminado, ahora sabía con certeza que en realidad acababa de comenzar. Porque a veces los mejores destinos son aquellos que nunca planeamos. A veces el camino que nos aterra resulta ser el camino que nos lleva a casa.
Y a veces, la persona que menos esperamos resulta ser exactamente quien necesitábamos todo el tiempo. Su historia no terminó aquí. De hecho, apenas comenzaba. Pero Elena sabía, con cada fibra de su ser, que sin importar qué desafíos vinieron, qué obstáculos enfrentaron, lo superarían juntos, porque tenían algo más fuerte que cualquier tratado, más duradero que cualquier acuerdo político. Tenían amor, verdadero, profundo, incondicional. Y eso, decidió Elena mientras se quedaba dormida en los brazos de su esposo, valía más que todo el oro de Boston. Y así concluye la historia de Elena y Tocala, dos almas que el destino unió en las tierras áridas de Arizona, demostrando que el amor verdadero no conoce fronteras, idiomas ni culturas. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al quedarse con Tocala? ¿O piensas que debería haber regresado a Boston con su padre cuando tuvo la oportunidad? La valentía de Elena al abrazar un mundo completamente nuevo nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos pasar oportunidades por miedo a lo desconocido? ¿Cuántas veces nos conformamos con lo seguro en lugar de perseguir lo que realmente hace latir nuestro corazón? Si estuvieras en el lugar de Elena, llegando a un territorio extraño para casarte con alguien que nunca has conocido, ¿hubieras tenido el coraje de dar el primer paso o hubieras intentado escapar? Y Tocala, ese líder que demostró que la verdadera fuerza viene acompañada de compasión y sabiduría, ¿crees que hizo lo correcto al negociar la paz en lugar de recurrir a la violencia? Algunos lo verían como debilidad, pero él eligió un camino más difícil, el camino del entendimiento. ¿Has vivido o quieres vivir un amor tan intenso como el de Elena y Tocala? Un amor que te transforme completamente, que te haga replantear todo lo que creías saber sobre ti mismo. Comparte tu historia con nosotros en los comentarios. Queremos saber, ¿qué sacrificarías por el amor verdadero? ¿Conoces a alguien que haya dejado todo atrás por amor? ¿Alguien que haya cruzado fronteras, culturas o convenciones sociales para estar con la persona que ama? Etiquétalos en los comentarios. Que sepan que su valentía es inspiradora. La historia de Elena y Tocala nos enseña que el amor real no se trata de tomar, sino de confiar. No se trata de poseer, sino de respetar. No se trata de cambiar a la otra persona, sino de crecer juntos. ¿Estás de acuerdo con esta visión del amor? Tocala le dijo a Elena: «Tenemos toda la noche». Y esa frase no era solo sobre tiempo, era sobre paciencia, sobre tomarse el momento de conocer verdaderamente a la otra persona. En un mundo donde todo va tan rápido, ¿crees que hemos perdido esa capacidad de simplemente estar presentes con quien amamos? Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero todavía existe. Con alguien que esté pasando por un momento difícil en su relación. Con alguien que haya perdido la esperanza de encontrar a su persona especial. Déjanos saber en los comentarios qué momento de la historia te impactó más. ¿Fue cuando Elena pronunció esas palabras llenas de deseo y vulnerabilidad? Cuando Tocala defendió su liderazgo, pero eligió el perdón sobre la venganza, o cuando dieron la bienvenida a Tuwa, el símbolo de su amor que une dos mundos. ¿Crees que el padre de Elena hizo bien al arreglar este matrimonio, aunque sus intenciones no fueran las mejores? A veces, las mejores cosas de la vida vienen de las circunstancias más inesperadas. Y la pregunta final, la más importante: si tuvieras la oportunidad de reescribir tu historia de amor, ¿lo harías? ¿O cada error, cada desvío, cada momento inesperado te llevó exactamente donde necesitabas estar? Porque al final, eso es lo que Elena descubrió, que a veces el camino que más nos aterra es exactamente el que nos lleva a casa. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Aquí compartimos historias que tocan el corazón, que hacen pensar, que recuerdan que el amor real, profundo y transformador todavía existe en este mundo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Y recuerda, tu historia de amor, sea cual sea, es válida, es hermosa, es tuya y merece ser contada. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que encuentres tu propio Tocala o tu propia Elena. Alguien que te vea completamente, que te respete profundamente y que te ame incondicionalmente. Porque como dijo Tocala, algunas almas están destinadas a encontrarse, y cuando lo hacen, el universo entero conspira para mantenerlas juntas.